¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Celeste, Andrea, Jimena, Kiara, Adriana, Laurita. Así dice, ¿no? Laurita. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Buenas tardes, Ayrton. Ayrton. Ayrton Aguirre. Buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Buenas tardes con todos. A ver, vamos a poner un poquito de música. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí, vamos a empezar, jóvenes. Nos encontramos en el repaso número 3. ¿Ya? Repaso número 3. Van a disculpar mi voz, estoy un poquito delicado de salud, estoy con una gripe, pero terrible. Por suerte solamente es gripe nada más, así que no hay ningún problema. Soy uno de los pocos sobrevivientes que aún no ha tenido el COVID. Buenas tardes a todos. Gracias por esos buenos deseos. Sí, hace un buen tiempo no me enfermaba. Hace casi un año y medio no me enfermaba, no me daba nada. Ya me tenía que tocar, ¿no? Nadie es inmune, nadie está libre de enfermarse de una tos, nada. No me había dado nada, nada hasta ahora me había dado. No, hoy día he amanecido, bueno, he llegado al trabajo eh, con secreción nasal, con la nariz tupida, un poco de fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Y felizmente eso solamente es eso. Ya si fuera, por ejemplo, problemas para respirar, pérdida del gusto, dolores musculares, ya ahí estaríamos, digamos que viendo los síntomas, ¿no? Del virus. Ya, muy bien. Buenas tardes con todos. Bien, estamos en el repaso 3. En este repaso, pues quiero darle un poquito de consideración a este tema llamada reproducción en los seres vivos, ¿ya? Es un tema que no hemos llevado durante las 16 semanas. Así que, bueno, voy a concentrarme en ese tema para luego ir contestando un poquito acerca de las preguntas que nos vienen, pues, ¿no? De las 30 preguntas. Ya, te voy a pedir por favor que me apoyes participando. Ahí está. Este tema vamos a hablar reproducción en los seres vivos, ¿ya? Bien, igual, ¿no? Si hay tiempo, pues hablamos un poquito de cada uno.
Pero tú tienes el material de estos temas, así que igual te vas a apoyar con eso. Bien, empecemos con la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Bueno, es una característica que tienen los seres vivos por la cual pues se busca perpetuar, ¿no? Preservar la especie. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para generar nuevos individuos. Ahora, ¿cómo lo generan? De manera sexual y de manera sexual, ¿no es cierto? De manera sexual solamente se necesita un progenitor. De manera sexual, dos. Por ejemplo, a los que solamente contienen un progenitor se les llama autosuficientes. Autosuficientes, y a los que necesitan de dos, insuficientes. O tú puedes fecundar sin necesidad de un espermatozoide, señorita. Imposible, ¿no? Gametos, aquí no participan. Aquí, de hecho que sí, tiene que haber espermatozoide y óvulo, ¿no? Fecundación tampoco. Aquí sí hay un huevo cigoto. Parto no hay. Aquí directamente el individuo pues adquiere las mismas características que el padre, ¿no? Aquí hay parto, ¿no? Hay un proceso, un desarrollo embrionario de por medio, formación de nuevas células. Si hay tejidos, lo hay. Si hay órganos, también. Aunque hay seres vivos que no tienen tejidos, no tienen órganos, ¿no? Sin variabilidad genética, claro, los individuos que se generan son iguales. Aquí los individuos son diferentes. ¿A qué se debe eso? Al crossing over. ¿Te acuerdas qué era el crossing over? El crossing over era el intercambio de genes que hay entre un cromosoma y otro, ¿no? Intercambian, se aparean, ¿no? Y eso provoca pues que todos los espermatozoides sean diferentes, que todos los óvulos sean diferentes. Ahí está la respuesta de por qué tú y tu hermano, por más que tengan el mismo ADN, no son 100% iguales. El crossing over. Profesor, ¿qué pasaría si desaparece el crossing over? No habría variabilidad, pues. Todos, o sea, obviamente habrían gametos, pero todas las células sexuales serían iguales. Por lo tanto, seríamos igualitos. Más allá de que nos llevemos 5 o 6 años. Y ponte a pensar, ¿no? Si no hubiera crossing over, por ejemplo, lo único que sería extraño sería pues las mutaciones, ¿no? Eso sería lo único que nos separaría, ¿no? Las mutaciones, los síndromes. Muy bien, sigamos. ¿Qué más? La ventaja. La reproducción asexual pues es un tipo de reproducción más rápida, ¿no? Más rápido. Puede demorar horas incluso. Pero acá no, pues acá hay un periodo de gestación, ¿no? En los humanos, 9 meses. En los elefantes, 14 meses, por ejemplo, ¿no? En las ratas, 2 semanas, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Pero se demora, en cambio acá es horas nada más. En algunos minutos, en algunos segundos. La desventaja, la reproducción asexual tiene descendencia sin variabilidad. Eso es lo malo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, adquieres, no sé, una cura, un anticuerpo, pues un medicamento que combata cierto grupo de bacterias, pues fácilmente lo puedes extinguir, ¿sí o no? Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? En el caso del COVID, por más que no sean seres vivos, si tú hayas un anticuerpo o no, una vacuna y lo combates, pues desapareces al virus. Pero si los virus se clasifican por especies y van mutando, pues, y al mutar, pues cambian la variabilidad, obviamente no se va a poder destruir. Profe, ¿y por qué se dice que a veces el padre y la madre no son compatibles y no pueden tener hijos? ¿Cómo que no son compatibles? ¿A qué te refieres? ¿En qué básicamente no pueden ser compatibles? Si es por los cromosomas, de hecho que sí, pero de repente es porque uno produce espermatozoides no maduros, otro produce óvulos no maduros. Eso sería la respuesta, ¿no? No porque necesariamente sean compatibles. Si son cromosomas, pues es sencillamente porque los cromosomas o las células que llegan a desarrollar no son maduros. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la mujer, yo les expliqué en ciclo celular, les expliqué de ovogénesis. En ovogénesis les dije, por ejemplo, que una célula 2N llamada ovogonia hace interfase y forma una célula más grande llamada ovocito 1. Este ovocito 1 hace meiosis 1 y forma dos hijas 2N llamada ovocito 2.
Este ovocito 2 hace meiosis 2 y cada una forma 4 hijas, ¿no? Bueno, eso sería en espermatogénesis, perdón, ¿no? La espermatogonia 2N por interfase forma espermatocito 1. El espermatocito 1 por meiosis 1 forma 2 hijas llamadas espermatocito 2. El espermatocito 2 por meiosis 2 forma 4 hijas llamadas espermátides. Cada uno es N. Y estas espermátides maduran. Cada uno adquiere una cola y forman espermatozoides. ¿Cuándo el hombre sería estéril de forma natural? Cuando, por ejemplo, forme únicamente espermatocito 2, ¿no? O espermatocito 1. ¿No? Eso, por ejemplo, es síntoma o signos clínicos de la diferenciación testicular, por ejemplo, ¿no? O del síndrome de solo células de Sertoli, que es de los que expliqué en genética 2. En el caso de la ovogénesis es algo muy parecido, ¿no? Porque en realidad las mujeres tienden a formar igual, ¿no? Ovogonia, la ovogonia 2N hace interfase, forma ovocitos 1. Este ovocito 1 forma 2 hijas llamadas ovocito 2. Este ovocito 2 por meiosis forma ótide. Y esta ótide tiene que madurar a óvulo. Pero en algunos casos el ovocito 2 ya es suficiente para fecundar. En algunos casos. Mayormente es con ótide o con óvulo, ¿ya? Pero también es válido ovocito 2. Bien, entonces ahí tendríamos que ver factores, pues, ¿no? Como que causa la esterilidad, es, entre otras cosas. Bien, jóvenes, empecemos rápidamente hablando de la reproducción asexual. Directamente los tipos de reproducción asexual. Fase binario bipartición. ¿En qué consiste esto? Consiste en duplicar el material genético y duplicar el citoplasma y generar individuos iguales. Sencillo. ¿Quién lo realiza? Las bacterias. Todas las bacterias, la gran mayoría. Pero en el caso de las bacterias, antes de realizar su reproducción por fase binario bipartición, ¿qué tenían que hacer? ¿Te acuerdas? Las bacterias, antes de replicarse, ¿qué tenían que hacer? Vamos. Tenían que compartir otro material genético pequeño, llamado plásmido. ¿Cómo lo comparten? Por conjugación. Muy bien, Antonio. Exacto. Tenían que hacer conjugación. No te olvides. Solamente en el caso de las bacterias, antes de realizar la fase binaria bipartición, tienen que hacer conjugación. Los protozoarios, como la ameba, por ejemplo, también no hace conjugación, pero directamente hace esto. La eulena, por ejemplo, ¿no? La eulena es una alga. Profe, pero tú lo pones como protozoarios. No, es una alga. Tanto la ameba como la eulena pertenecen al reino protista. Solamente que la ameba es un protozoario y la eulena es una alga. Esta eulena es unicelular, tiene un flagelo, igualito. Duplica su material genético y se divide, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto dura este proceso? Generalmente es rápido. En el caso de la ameba y eulena es rapidísimo, menos de 5 minutos. Las bacterias demoran 2 a 3 horas, porque en lo que más se demoran es en la conjugación. Gemación. La gemación es formación de protuberancias. ¿Qué es una protuberancia? Una yema. Pues, ¿cómo se forma esa yema? A partir de la membrana. ¿Y qué contiene esa membrana? Pues se roba el núcleo. Bueno, no es que se roba, sino que lo duplica, ¿no? Duplica el núcleo. Y esta yema o protuberancia se pega a la membrana. ¿Puede permanecer mucho tiempo pegado a la membrana? Sí, inclusive puede formar más y más protuberancias, más y más yemas. Cuando es así, se dice que tiene una colonia. ¿Quiénes realizan este tipo de gemación? Las esponjas de mar, las medusas, las medusas, los celenterios como la malagua, la hidra, la anémona, los corales. Hongos como la levadura, por ejemplo. La levadura siempre anda así. ¿Cómo es que, por ejemplo, a partir de una manzana lo pueden podrir rápidamente para formar, ¿no? Alcohol? Porque actúan en colonias, no actúan una sola. Ellas andan en humedad, entonces prácticamente dependen de una colonia para poder descomponer rápidamente y podrir la glucosa y convertirlo a etanol.
Pero no quiere decir que siempre van a andar en colonias, se van a separar, ¿no? Ahí se llama la liberación de las esporas, o perdón, de las gemas, o yemas. Bien, entonces la gemación es la formación de protuberancias a partir de la membrana tomando un poco del núcleo, la cual tiende a dividirse y generar un individuo más pequeño que el padre, pero automáticamente crece, ¿ya? Por eso también es una reproducción asexual. Luego, la fragmentación y regeneración es cuando el individuo toma cualquier parte de su cuerpo y lo retira, ¿no? Y a partir de esa parte se genera un nuevo individuo y la parte quizás que se ha retirado también se regenera. Ese es el caso más común de las estrellas, ¿no? Que utilizan su brazo. También sucede en los gusanos planos, como la planaria y la tenia, ¿no? La planaria, por ejemplo, como puedes ver, se retira varias partes de su cuerpo y de ahí sale una nueva planaria. La tenia, por ejemplo, tiene segmentos llamados proglótides. Se retira, ¿no? Y de cada proglótide sale automáticamente una tenia. Eso es asexualmente. Pero si la tenia quiere, en cada proglótide hay útero, ovario, testículo. Quiere decir que esta tenia sexualmente pues, puede formar su propio juego. Por eso es que los platelmintos son organismos hermafroditas. Hermafroditas, ¿ya? ¿Quién realiza esto? ¿Ves? Algunos celenterios como la anémona, platelmintos, anélidos, la lombriz de tierra y la estrella de mar. La esporulación es un mecanismo que no solamente se utiliza para reproducirse, también lo utilizan para adaptarse a condiciones que les son totalmente desfavorables a ciertos organismos. Por ejemplo, en el caso de las plantas, no sé si te acuerdas tú de las plantas criptógamas. Las plantas criptógamas son plantas que no tienen semillas, son plantas que no tienen flores, son plantas que no tienen órganos sexuales. Y aquí está, mira, aquí tenemos la alternancia de generaciones de las pteridofitas. ¿Te acuerdas del esporofito? ¿Te acuerdas del gametofito? 2CNN. ¿Te acuerdas que el esporofito liberaba esporas por meiosis? ¿Te acuerdas que las esporas por mitosis formaban gametofito? Este gametofito contiene formas sexuales, no órganos. Forma sexual femenina, forma sexual masculina. N y N. Hacen mitosis, arquegonio forma su gameto, ósfera. Anteridio forma su gameto, anterozoide. Se juntan. Por fecundación forman un cigoto 2N. Este cigoto 2N hace mitosis y forma directamente el esporofito. ¿Te das cuenta? Su proceso básicamente se enfocó en la liberación de esporas. Su reproducción es tanto asexual como sexualmente, pero por esporas. Y los hongos, por ejemplo, la gran mayoría de hongos que son uni y pluri también liberan esporas. A esto se llama basidiosporas. Estas basidiosporas pueden ser masculinas, pueden ser femeninas y se van a juntar para formar hifas, las cuales forman micelios, que sería la raíz del hongo. Y como te dije, los hongos a veces utilizan esto para poder adaptarse a condiciones que les son totalmente desfavorables. Eso es por ese motivo, por ejemplo, un hongo puede vivir en la humedad, puede vivir en lugares áridos, puede vivir en lugares secos, gracias a las esporas. Muy bien, ¿quién realiza ese proceso? Las plantas criptógamas como las briofitas, las pteridofitas, la gran mayoría de hongos y algunas bacterias. Profe, ¿podría decirme qué bacterias realizan la reproducción por esporulación? Sí, claro, ¿cómo no? Por ejemplo, tenemos esa bacteria que está en la leche. ¿Cómo se llama? Lactobacillus vulgaricus. Bueno, no está en la leche, está en tu estómago, ¿no? Y se encarga de descomponer la lactosa junto a la enzima llamada lactasa. Bien, vamos con otro tipo de reproducción llamado la propagación vegetativa. ¿Quién realiza este tipo de reproducción? Las plantas. ¿Y en qué consiste? Consiste en la utilización del fruto, de una raíz, de un tallo subterráneo, de un tallo superior
o de un fragmento del tallo para generar nuevas plantas. ¿Correcto? Aquí se bien claro. La multiplicación o propagación vegetativa es la producción de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano o una parte de la planta madre, ¿no? Un método de multiplicación de plantas muy utilizado por los agricultores es la multiplicación o propagación vegetativa, el cual no precisa de semillas para obtener una nueva planta. Se trata de aprovechar la propiedad que presentan algunos vegetales de que una parte de la planta pueda separarse y desarrollar una nueva planta independiente. ¿Ya? Eso que te quede bien claro. Continuemos. A ver, vamos a ver tipos de propagación vegetativa. La primera es por tubérculo, ¿ya? Por tubérculo. El tubérculo, pues, es el fruto directamente, ¿no? Un tubérculo se caracteriza porque es un fruto que crece a partir de un tallo, una raíz, pero crece por debajo del suelo. La patata, la papa, por ejemplo, ¿no? La papa, a partir de sus ojitos, genera una nueva raíz y y por lo visto una nueva planta, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede con la beterraga, con el boniato también, ¿ya? Bulbo. Bulbo es una raíz, ¿ya? Es una raíz eh, en forma de pelitos, las cuales contienen abundante tejido meristemático. Estas raíces también directamente forman una nueva raíz. El ajo, la cebolla, tulipanes. Rizoma. El rizoma es un tallo subterráneo que es propio de las plantas pteridófitas, pero también lo tienen las angiospermas. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, recuerda que las angiospermas, más allá de la forma, más allá del tamaño que tengan, pueden tener el aspecto de una gimnosperma, puede tener el aspecto de una pteridofita, puede tener el aspecto de una briofita, pero tiene fruto, ¿te das cuenta? Entonces aquí tiene rizoma, pero tiene fruto. Aquí tenemos, por ejemplo, el lirio de mar, que es una planta acuática, tenemos el quión y tenemos el pasto, ¿no? Justo yo cultivé un ajito. Exacto, ¿no? El ajo sería un bulbo. Tiene abundante tejido meristemático, ¿no? Ustedes hacen en el colegio, pues, realizaban experimentos con bulbos generalmente, ¿no? Porque tienen abundante tejido meristemático. Te habrán dicho, oye, quítale toda la cebolla y solamente déjale el pelito, déjalo remojado en el agua 10 días y vas a ver cómo de aquí van a crecer. Y es cierto, crecen, porque tienen tejido meristemático. Muy bien, el estolón. El estolón es un tallo superficial que se libera directamente al suelo, el cual origina una raíz y la planta nuevamente, ¿no? Eso es en la fresa, en el trébol, en la cinta. Luego tenemos el esqueje, ¿no? El esqueje vendría a ser un fragmento del tallo que se extrae de cualquier parte de una rama, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Es el esqueje. El esqueje es un tallo leñoso que se extrae directamente del, del tallo para luego sembrarlo, ¿no? Y que automáticamente se asocia con la planta, reacciona, genera tejido meristemático y empieza a desarrollar una raíz, ¿no? Ahí tenemos la uva, tenemos el geranio, tenemos la lavanda. Bien, son algunos de las tantas reproducciones sexuales que tiene la planta, ¿no? Profe, pero le faltó hablar de los injertos. Sí, los injertos también son reproducciones, pero en este caso son artificiales porque contiene o interviene la mano del hombre, ¿no? Entonces, ya eso es botánica, por ejemplo, ¿no? Ya no podríamos hablar de eso. Bien, ahora hablemos de la reproducción sexual. Mira, la reproducción sexual, como ya lo hemos visto en la primera diapositiva, pues tiene varias características, ¿no? Participan dos progenitores, monoicos porque son autosuficientes, pueden reproducirse sexual y asexualmente,
dioicos insuficientes, tienen órganos sexuales, ¿no? Que forman gametos, hay fecundación, hay un desarrollo embrionario, el parto puede ser a través de huevos, directamente de la madre, o una mezcla de ambos. Asimismo, algunas especies que nacen inmaduras, como las larvas, para llegar al estadio adulto tienen que experimentar metamorfosis. ¿De qué animales estoy hablando? Estoy hablando de algunos artrópodos como los insectos, ¿no? Ellos pasan por metamorfosis. También hay un vertebrado que pasa por metamorfosis. ¿Cuáles? Los anfibios, ¿no? En el caso de los insectos, por ejemplo, los insectos se dividen en holometábolos y heterometábolos. Heterometábolos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los holometábolos son aquellos que desarrollan una metamorfosis incompleta. Por ejemplo, los holometábolos pasan por huevo, ninfa y adulto. Adulto. Simple. En cambio, los heterometábolos pasan por huevo, oruga, pupa, ninfa y adulto. ¿Te das cuenta? Los anfibios sí pasan directamente por un tipo de metamorfosis en las cuales pues se pierde una parte del cuerpo que sería la colita para ganar extremidades, ¿no? Eso sucede en los sapos y en las ranas, ¿no? En el renacuajo también sucede eso. ¿El renacuajo en qué se transforma? Cuéntame. El renacuajo mayormente ¿en qué se transforma? No, en sapo, ¿no? Pero hay otro también llamado, hay otro anfibio llamado sí, hay otro anfibio también llamado el ajolote. ¿El ajolote en qué se transforma? Ese anfibio mexicano. ¿El ajolote en qué se transforma? El ajolote se transforma en salamandra. En salamandra. En una salamandra, ¿ya? Bien, ahora hablemos de la fecundación y desarrollo embrionario. Tú sabes que la fecundación es el proceso por el cual pues ya se unió el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Pero antes de fecundación tiene que haber la reacción acrosómica. ¿Y en qué consiste la reacción acrosómica? Es la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero eso no es fecundación, no, la fecundación es cuando ya está formado. La zona pelúcida con los dos células. La reacción acrosómica es cuando el espermatozoide utiliza una parte de su cuerpo para penetrar al óvulo. Para eso, mira, el espermatozoide tiene una cabeza. La cabeza tiene un conjunto de proteínas y enzimas llamadas acrosoma. Acrosoma. Y aquí tiene el núcleo, el ADN. Y aquí está su cola. Esa cola, ¿te acuerdas que tiene microtúbulos con tubulina? Esa cola también tiene mitocondrias. ¿Y para qué le sirven esas mitocondrias? Le dan fuerza, pues, para que pueda penetrar al óvulo. Profesor, y cuando chocan, ¿qué es lo único que entra? Lo único que entra es la cabeza, o sea, el acrosoma con el material genético. Y recuerda que que el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Recuerda que el óvulo tiene 23 cromosomas. Por lo tanto, un cromosoma de papá con uno de mamá se van a juntar para formar a los cromosomas óvulos. ¿Ya? ¿Eso cuándo sucede? En el día cero. ¿Te acuerdas que yo te había hablado en el ciclo celular, perdón, en el ciclo celular te había hablado del ciclo menstrual cuando hablamos de gametogénesis? ¿Te acuerdas que yo te dije que en el ciclo menstrual del día 1 al día 7 tú pasas por menstruación? Del día 7 al día 12 tienes los primeros 5 días infértiles.
Del día 12 al día 18 tienes los primeros 6 días fértiles y del día 18 al día 28 tienes otros 10 días infértiles. En total, ¿cuántos días infértiles tienes? 15. ¿Cuántos días fértiles? 6. ¿Cuántas semanas de menstruación? 7. Ahora, mira, ¿dónde se junta el espermatozoide con el óvulo? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se dan su primer besito? Ah, buena pregunta, ¿no? El espermatozoide va a tener que tomar un viaje interprovincial, ¿no? Va a tomar su Uber desde la vagina hacia el útero y las trompas de falopio. Mira, mira, esta porción de las trompas de falopio se llama tercio interno. Tercio interno. Esta porción de las trompas de falopio se llama tercio medio. Y esta porción se llama tercio externo. Ahora, una vez que llega el espermatozoide, así, cansado llega, llegamos. Lo postea en el Facebook, llegamos. ¿No? Así como tú posteas tu comida, llegamos. Trabajo duro pero honesta, dice, ¿no? Trabajo duro pero honesto. Muy bien. Aquí en las trompas, dice, ¿no? Muy bien, aquí en las trompas. Una vez que el espermatozoide llega, el espermatozoide no ve al óvulo y dice, ¿para cuándo? ¿No? El espermatozoide puede esperar 72 horas al óvulo, o sea, 3 días. Ahora entiendes por qué del 12 al 15, 3 días. Ahora entiendes por qué del 15 al 18, 3 días, ¿sí o no? Por lo tanto, tiene 6 días fértil. Después de esos 3 días o 72 horas, el óvulo se cansa de esperar. Pero tú no te cansas de esperar. Tú hasta ahorita esperas el mensaje de ella, de él. No va a llegar. Porlas, ¿no? Pero tu espermatozoide, tu óvulo, ya te va avisando, ¿sí o no? Es más, mira, imaginemos pues que la señorita pues no ha tenido relaciones, ¿no? No ha habido eyaculación, pero de todas maneras la señorita ovula. El óvulo sale. Aquí está el óvulo. Igualito, el óvulo espera 72 horas al espermatozoide y si no viene, pues se degenera el óvulo. ¿Te das cuenta? Profe, pero hay dos espermatozoides, ¿no? Hay un espermatozoide X y hay un espermatozoide Y, ¿correcto? ¿Cuál de los dos llega más rápido? El Y. ¿Y por qué? Ah, porque es más pequeño. Profesor, ¿es cierto que si llega el espermatozoide Y, el óvulo ya tiene que estar afuera? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el X es más pequeño, ¿no? Y no tiene la capacidad de nutrientes, tampoco tiene la fuerza para soportar 72 horas y esperar al óvulo, ¿no? Se cansa más rápido, ¿ya? Por lo tanto, se dice que la formación de varoncitos es algo muy especial, ¿no? Porque así nada más, pues, el espermatozoide Y no fecunda un X, ¿no? Ahorita van a decir, profesor, qué machista. No, 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 simplemente es algo curioso, ¿no? Para que pueda fecundar X y Y, necesita el óvulo ya estar afuera. O sea, la mujer ya tiene que haber ovulado. ¿Te das cuenta? Bien, una vez que ya fecundan, ese es del 0 al día 1. A partir del día 1 ya se conoce como la primera semana. Luego de la fecundación, o sea, a partir de la primera semana o los primeros días de la primera semana, ¿ya? El cigoto sufre divisiones celulares repetidas de tipo mitosis. Mira, este núcleo que tú ves aquí se llama zona pelúcida. ¿Y adentro qué contiene? A las dos células. Luego va a pasar a 4, a 6, a 8, a 16. Entre el día 4 y día 5 se forma la mórula. La mórula es la división celular que da entre 16 a 32 células. A partir del día 5 al día 6 se forma la blástula o blastocisto. Esta blástula o blastocisto ya contiene de 32 a 100 células. Ese es del día 5 al día 6. Entre el día 6 y el día 7, el blastocisto dice, ya me cansé de esperar en las trompas de falopio. Me voy. ¿A dónde? Al útero. El útero tiene 3 partes. La parte interna se llama endometrio. La parte media se llama miometrio. Y la parte externa se llama perimetrio. Ahora, ¿para qué sale la blástula o blastocisto? Sale de las trompas de falopio para en el día 7 o día 8 implantarse ¿dónde? En el endometrio.
Al implantarse el blastocisto en el endometrio, ¿qué empieza? El embarazo. Ahora, súmale esos 7 días, 8 días, más los 3 días que espera el espermatozoide o espera el óvulo. Entonces ponle 10 días, pues, ¿no? Generalmente hay un intervalo de 3 días más, entonces serían 10 días, ¿no? 10 días que demora, ¿ya? Ahora, una vez que pasa de mórula a blástula, mira, 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 aquí ya se logra ver las capas embrionarias. Aquí adentro está el endodermo, aquí está el mesodermo y aquí afuera está el ectodermo. Y recuerdas que esas capas embrionarias son principales para formar tejidos, para formar órganos. Sí, te lo expliqué en reino animal, ¿no? A ver, vamos a ver una imagen más clara, ¿qué te parece? Una imagen más grande que nos ayude. A ver, a ver. Aquí, aquí está. Lo que te dije, ¿no? Después de la ovulación, el espermatozoide ya tiene que estar aquí, ¿no? O bien puede esperar 72 horas. Ahí se da la reacción acrosómica, se da la fecundación y empieza la división, ¿no? Día 1, día 2, día 3, día 4, el día 5 se forma módulo. Ahora, entre el día 5 y el día 6 hay un intervalo. Esta mórula contiene células que no están compactadas, o sea, quiere decir que son células inmaduras. Por eso digo, entre el día 5 y el día 6, pues maduran esas células. A partir del día 6 al día 7 ya se transforman en blástula y esta blástula se cansa de esperar y sale de la trompa de falopio para implantarse en el endometrio. Aquí está. Y aquí está de una forma más explicada, más detallada. ¿Te das cuenta? Pasa el cigoto, una zona pelúcida con dos células que sería el espermatozoide y el óvulo. Luego va a pasar por ese proceso de división. Mórula, blástula. ¿Correcto? Hasta ahí, espero que me estés entendiendo. Está fácil. Claro, el proceso de división, desarrollo embrionario es más largo, ¿no? Porque tengo que definirlo entre la primera semana, la segunda semana, tercera semana. Para ver eso, pues, ¿qué te parece si lo vemos en la siguiente diapositiva? A ver, por ahí me preguntan, profe, ¿y un embarazo ectópico por qué ocurre? Buenísima pregunta. Te explico ahorita. Un embarazo ectópico se da cuando la multiplicación de las células no solamente aumenta la cantidad de las células, sino también aumenta el tamaño de la zona pelúcida. Profesor, ¿pero qué es la zona pelúcida? Ya, la zona pelúcida es esto. Esta es la zona pelúcida. Eso. Esa es la zona pelúcida. Al momento de que las células se dividen, el hecho de que las células se dividan no significa que esta zona pelúcida o membrana va a crecer. No, no, no. Te das cuenta que es del mismo tamaño, ¿sí o no? ¿Y por qué son del mismo tamaño? Porque la idea es que la multiplicación de células no origine el tamaño de las células en la zona pelúcida. Porque si aumenta el tamaño de la zona pelúcida, pues, ¿cómo va a desplazarse el cigoto? No va a poder, ¿sí o no? Se va a atorar, ¿me entiendes? Entonces, en el embarazo ectópico no solamente aumenta el tamaño de la cantidad de células, también crece la zona pelúcida. Por lo tanto, hay una obstrucción. Al haber una obstrucción, pues no puede salir el cigoto. Y al no salir el cigoto, pues por obvias razones va a empezar a desarrollarse ahí. Y como no puede recibir nutrientes, porque el cordón umbilical no llega a las trompas de falopio, solamente llega al útero, por ende, pues pierde nutrientes. No se alimenta bien el bebé, no recibe sangre, no recibe oxígeno. Por eso es que muere el baby. A eso se llama embarazo ectópico, ¿verdad? A eso se llama embarazo ectópico. Claro, también hay un daño en la trompa de falopio, ¿no? Hay un daño. La mujer puede quedar estéril por eso también, porque se puede dañar y ya no hay forma de repararlo. Hay tejidos nerviosos en la trompa de falopio, porque el desplazamiento de este cigoto no es voluntario, es involuntario. Si fuera voluntario, pues tú podrías manejarlo, ¿no? Es involuntario. Ese movimiento involuntario lo dominan las neuronas, los nervios que están aquí. Y como se dañan,
Entonces no hay posibilidad de que para una nueva fecundación el cigoto se desplace, ¿no? Bien, aquí está el desarrollo embrionario por semanas, ¿no? Inclusive hasta por meses te puedo decir. Profe, ¿y por qué se dan los embarazos ectópicos? Es que algunos son de manera natural, señorita Jimena. Cuando son de manera natural, pues va a depender bastante de cómo ha sido la reacción acrosómica. A veces el espermatozoide viene tan embalado, te lo digo así en términos criollos, el espermatozoide tiene tanta cantidad de proteínas, de mitocondrias, que esas mitocondrias generan tanta fuerza y tanta presión que rompen y dañan la zona pelúcida. Es la verdad, así yo le explico, porque en otros términos, pues quizás sería un poquito difícil de entender. Esas mitocondrias que contiene el espermatozoide, esas mitocondrias hacen que, aquí, esas mitocondrias hacen que al momento de chocar con el óvulo, el choque sea fuerte. A mayor cantidad de mitocondrias entra el espermatozoide, pero daña una parte de la membrana del óvulo. Por eso es que al momento de formarse la zona pelúcida y dividir el óvulo con el espermatozoide, esta zona pelúcida va a tener como un agujerito o un daño, lo cual no va a impedir que al momento de que las células se dupliquen, también aumente el tamaño de la zona pelúcida. Por eso es que el cigoto va creciendo y creciendo y creciendo. Profe, ¿cómo se reconoce un embarazo poliquístico? Ah, un óvulo. El óvulo recién se conoce a través de una ecografía, una radiografía, señorita. Dolores al momento de sentarse. Los dolores de un ovario poliquístico son, por ejemplo, problema al orinar. Al momento de la menstruación hay una hemorragia con ardor, te arden, te escaldas, por ejemplo, ¿no? Se pone roja la parte de la entrepierna. Ese es un embarazo, ese es un ovario poliquístico. O también, por ejemplo, ¿no? Recuerda que el óvulo es la célula más grande del cuerpo. El óvulo, por ejemplo, o sea, se puede ver con un microscopio, pero también puedes verlo a simple vista. El ovario poliquístico genera pues un óvulo más grande. Genera una secreción, aparte de sangrado en la menstruación, genera como una sustancia gelatinosa, media áspera, media lechosa. Ese es el óvulo, pues, ¿no? Que se está desprendiendo. Son óvulos inmaduros o óvulos que no tienen posibilidades de poder fecundar. ¿Es cierto que se cura teniendo un hijo? No, porque si tienes ovarios poliquísticos es difícil que puedas tener hijos. Y si es que lo tienes, pues de hecho que va a haber anomalía. Es verdad que si tienes ovarios poliquísticos, eres estéril. Lo más probable es que el ovario poliquístico te lleve a eso. Ahora, ¿qué otra alternativa podría ser un cáncer de los ovarios? ¿Ya? Eso puede ser. Se conlleva, pues, ¿no? Se conlleva uno u otro. Ya, de hecho he dicho que sí. Muy bien. Aquí terminamos con esto para ir con las preguntas, muchachos. En la primera semana, de la semana 1 a la semana 2, como te dije, las divisiones continúan. Al final del tercer día existen 16 células, ahora se llama mórula. Las células de la mórula siguen dividiéndose y entre el cuarto y quinto día constituyen la blástula, el cual está constituido por una masa celular interna o también llamado embrioblasto, que contiene ya las capas embrionarias. Aquí está, ¿no? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Esto es desde la semana 1 ya a la semana 2. A partir de la semana 2, ya este blastocisto, blástula, pasa por un proceso llamado gastrulación. En este proceso llamado gastrulación se forma pues la gástrula, ¿no? La gástrula tiene más de 100 perdón, tiene entre 100 a más células. 100 a más células. Aquí, por ejemplo, nos dice, se forma el notocordo. ¿Qué es el notocordo? La notocorda, yo te había hablado, es un reino animal, la columna vertebral primaria. Y también se forma el cordón nervioso, pero el cordón nervioso aún se está formando.
Eso es en la semana 3. En la semana 4, la notocorda ya se puede doblar, ¿no? O ya se puede encurvar. La notocorda ya se puede encurvar. Y el tubo neural se asocia, se acopla directamente con la notocorda. Ya forma uno solo. Por lo tanto, ya hay respuesta a estímulos. Por lo tanto, ya hay flexiones por parte del feto, ¿no? Me dice también, se forman las yemas de brazos, aquí está, las yemas de brazos y piernas, se forma la cola y hendiduras branquiales. Estas hendiduras branquiales son indispensables porque en la tercera y cuarta semana ya aparece el cordón umbilical y este cordón umbilical genera un saco llamado saco vitileno y ese saco vitileno es un saco que se va a llenar de líquido amniótico. Ese líquido amniótico va a tener desechos, heces, orina, que pueden ser del mismo bebé como de la misma madre, ¿no? Pero tú dirás, profesor, ¿eso puede matar al bebé? Sí, pero hay una sustancia grisácea, entre blanca y grisácea, que protege al bebé. Por eso es que el bebé al momento de nacer, el bebé tiene un olorcito, pues, ¿no? Medio desagradable. Eso es porque en el líquido amniótico hay desechos, ¿no? Aparte, el pH del bebé al momento de nacer, el pH del bebé es 3. O sea, es bien ácido la piel del bebé. Ese es por el agua y los componentes que tenía el líquido amniótico. ¿Ya? Te decía entonces, ¿no? Hendiduras branquiales. ¿Para qué sirven las hendiduras branquiales? Para que pueda respirar por este líquido que llega. A partir de la semana 5 se forman los ojos, se forman las yemas de las piernas. Aquí está, las yemas de las piernas. El encéfalo crece, ya se va desarrollando. El tubo neural poco a poco va siendo reemplazado, ¿no? Por un encéfalo, por un cerebelo, ¿no? En la semana 6 se forman los pabellones auriculares, los dedos, desaparece la cola y las hendiduras branquiales. Eso es porque ya hay aparición de tráquea, de laringe, tráquea, y ya poco a poco se van desarrollando los bronquios. Poco a poco. Esa es la semana 6. ¿Por qué? Porque a partir del tercer mes recién ya hay algunos órganos que se van a ir desarrollando por completo. Por eso es que es imposible que un bebé pueda nacer a partir del cuarto mes. Es muy imposible. Entre el cuarto y el quinto mes es imposible. Podría ser hasta el sexto. ¿Por qué? Porque hasta el sexto, el 80% de los órganos ya están completos. ¿Cuál es el último órgano o cuál es el último sistema de desarrollarse? El último sistema sería el sistema nervioso, el sistema epitelial o el sistema. De estas tres capas embrionarias que se forman en el desarrollo embrionario, tenemos el ectodermo, tenemos el mesodermo y tenemos el endodermo. ¿El endodermo qué va a crear? El endodermo crea el epitelio del tubo digestivo, crea el epitelio del tracto respiratorio, forma los pulmones, crea la vejiga urinaria, ¿no? El hígado, ¿no? Algunas glándulas endocrinas, como por ejemplo oxitocina para poder moverse, ¿no? También genera algunas ferormonas. Las ferormonas son hormonas que se transmiten en la sangre, que van de un organismo a otro para darle una señal. Por ejemplo, el bebé tiene hambre, ¿no? O el bebé quiere alimentarse. Entonces esas ferormonas que libera hace que los nutrientes que se desplazan en la sangre de la mamá lleguen al bebé. Por eso es que los niveles de insulina en una madre gestante aumentan. La madre gestante tiene hambre, porque la mayor parte de esos nutrientes van al bebé. Entonces, hay algunas glándulas endocrinas que a través de sus hormonas estimulan y secretan el transporte de esos nutrientes. El mesodermo. El mesodermo forma el tejido muscular, tejidos subcutáneos, tejido óseo, tejido adiposo, tejido cartilaginoso. También aquí se forma el vaso,
la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿no? Que va a dar origen al riñón, y los riñones dan origen al aparato reproductor. Eso es a partir del tercer, cuarto mes, por eso es que tú a partir de esos meses puedes hacerte la ecografía. Ya a partir del sexto mes, más o menos, quinto, sexto mes, ahí va a empezar el desarrollo del ectodermo. El ectodermo, por ejemplo, desarrolla el tejido nervioso, el epitelio sensorial de la oreja, nariz, ojos, el epidermis, ¿no? Que es la capa externa de la piel. También forma las uñas, forma el pelo, las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas, los ameloblastos, que son células que forman el diente. También se forma la hipófisis. La hipófisis ya es el centro regulador de las hormonas. Aquí ellos forman hormonas a partir, por ejemplo, de su piel, de la primera parte de la piel que se va formando, de estos órganos también. A partir de ahí se libera. Pero a partir de la hipófisis que se forma acá, la hipófisis ya controla la formación de sus hormonas. Bien, ese es un pequeño resumen nada más de lo que es desarrollo embrionario, reproducción. No se habla mucho de aquí porque para aquellos que ya han estado en la PRE San Marcos o en otras academias, saben que este tema de desarrollo embrionario se explica junto a ciclo celular y también se explica junto a la gametogénesis, también se explica junto a la esporogénesis y la macroesporogénesis, ¿no? Que sería la reproducción de las plantas. Muy bien, de esa manera entonces, jóvenes, he terminado de explicar. Ahora vamos con las preguntas. Muy bien, todos participamos, por favor, todos, todos, todos. Cualquier duda, cualquier consulta que tengas, me lo haces saber. Uno, con respecto a la segunda ley de Mendel. La segunda se llama ley de segregación. Señale los enunciados correctos. También se denomina ley de la distribución independiente. Falso, porque esto es la tercera ley. Dos, también es llamado principio de uniformidad. Falso, pues, ¿no? Porque el principio de uniformidad es la primera ley. Cualquier característica está gobernada por un par de factores, claro, alelos, que se separan al momento de formarse los gametos. Sí, verdadero. Solo tres. Dos, la contextura corporal es un carácter que se determina por la interacción de dos o más genes, por lo que se dice que su herencia es de tipo. ¿Tú te acuerdas que yo en genética te dije que una porción de ADN, ¿qué cosa es? Un gen, ¿no? Un gen contiene la información genética que es para un rasgo y a su vez para una proteína, ¿no es cierto? Ya, cuando ocurre esto se le llama herencia monogénica. Monogénica. Pero en el caso del color de la piel, en el caso de la estatura, por ejemplo, hay dos o más genes que codifican un rasgo. A eso se llama herencia poligénica. Muy bien, Andrea. Herencia poligénica. Perfecto. Por ejemplo, para la inteligencia, 28 genes. Para la estatura, 14 genes. Para el color de la piel, 18 genes. 3. La miopía es ocasionada por un gen dominante. Aquí voy a poner. Miopía es ocasionada por un gen dominante. M mayúscula, ¿ya? Si una mujer de visión normal, ya normal, entonces sería recesivo, ¿no? Ahí está. Tiene descendencia con un varón miope heterocigoto. ¿Qué porcentaje de descendientes serán de visión normal? Entonces, la mujer es así. Visión normal. M minúscula por M mayúscula y M minúscula. El primero sale M mayúscula, M minúscula. El segundo M mayúscula, M minúscula. El tercero M minúscula, M minúscula. Y el cuarto M minúscula, M minúscula. Ellos dos tienen visión normal. Clave, 50%.
¿Por qué dicen A? ¿Por qué dicen A? ¿Cómo le sale A a ustedes? A ver. No sale A, sale beso. Está más que claro, ¿no? Tú multiplicas un híbrido con un homocigoto recesivo, la proporción te sale 50-50. Por eso que la clave es beso. 4. El tejido de soporte formado por fibras y células muertas es conocido como la epidermis, no, porque la epidermis es de protección, está diciendo de soporte. El osmóforo no es un tejido, es una parte de la planta, en la raíz. El esclerénquima, sí, claro. El meristemo primario es tejido de crecimiento, por eso lo descarto. 5. Las plantas espermatofitas, te dice espermatofitas porque pueden ser gimnospermas y angiospermas, pero me está diciendo con hojas paralelinervias, o sea que está haciendo mención a un angiosperma. Ahora, no sé si esta angiosperma es monodico, ¿no? Me dice, las plantas espermatofitas con hojas paralelinervias y raíz primaria, generalmente hemífera. Se le llama raíz primaria hemífera porque la raíz primaria hemífera tiende a sobresalir un poquito a la superficie. Se denominan coníferas, no puede ser porque las coníferas son gimnospermas. Está hablando de angiospermas. Puede ser mono, puede ser dico también. Equisetos no, porque los equisetos son gimnospermas. Entonces tengo B y D. ¿Te acuerdas que en las hojas, como el pasto, ¿no? Como el maíz, como en la caña de azúcar, las nervaduras de sus hojas son paralelas? ¿Y te acuerdas que en la gran mayoría de plantas, sus hojas tienen nervadura ramificada? Cuando la nervadura ramificada, ¿cómo es? Dico, ¿sí o no? Cuando la nervadura es paralela, es mono. ¿La bebes? Muy bien. Vamos con la pregunta número 6. 6. ¿Cuál podría ser el compuesto molecular que le permite a las plantas traqueofitas, se les llama traqueofitas porque ya tienen xilema y floema, ¿no? El desarrollo de vasos leñosos, a diferencia de las plantas no vasculares? Mira, está diciendo vasos leñosos. Los vasos leñosos son el xilema. El xilema está formado por células muertas. ¿Cómo se llaman esas células muertas? Esas células muertas se llaman células traqueales. Esas células traqueales son células gruesas. Al juntarse, forman vasos leñosos. Pero la pregunta es, dice, ¿cuál podría ser el compuesto molecular, o sea, el líquido, ¿no? Que le permite a las plantas traqueofitas el desarrollo de vasos leñosos. ¿Cómo se llama esa sustancia endurecedora? Endurecedora que tiene el xilema en su tejido. Vamos, 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 sin miedo. Suberina, la suberina no. La suberina está en la peridermis, que sería tejido de protección. Sería lignina. Ya, lignina. Muy bien, beso. Beso, ¿ya? Beso es la clave. 7. ¿Cuál es el principal tejido vegetal que se encuentra dentro de las semillas y que se debe mantener vivo para que la semilla conserve su capacidad de germinación? Vamos, está fácil. El felógeno es el cambio, el felógeno está dentro del meristemo secundario. El felógeno está dentro del meristemo secundario. Y tú sabes que el meristemo secundario generalmente está en las plantas leñosas, ¿no? O sea, está en la raíz y el tallo leñoso, pero no está en las semillas. No puede ser esclerénquima porque el esclerénquima es un tejido adulto. Si está hablando de las semillas, está hablando de un tejido primario. Meristemos. ¿Pero qué meristemo? Primario, ¿no? Meristemo primario. Muy bien, claro. Meristemo primario.
Pregunta número 8. Con respecto a la composición, aquí voy a cambiarlo un ratito. Un ratito, un ratito. Voy a poner otro color. No olvidé corregirlo. Ahí está. Ya. Leamos, ¿no? Me dice, con respecto a la composición química de la pared celular de las algas, señale la relación correcta. Vamos. Las rodofitas son las algas rojas, ¿no? Porque tienen abundante caroteno, son las únicas algas comestibles. Las rodofitas tienen agar-agar. 1B, ¿ya? Las crisofitas se caracterizan porque tienen sílice. 2D. Las clorofitas tienen celulosa, eso es más que obvio, ¿no? Y las faeofitas, el alga de tu ex, las feofitas, tienen algina. 1B, 2D, 3C, 4A. Creo que es dedo, ¿no? A ver, por ahí me dicen, profe, la 7, a ver. La 7C. C, señorita. Listo. 9. El fenómeno ecológico llamado marea roja es ocasionado por algas debido al aumento excesivo de su población. Hay unas algas que son eh, dinoflagelados, algas dinoflageladas. No hablo de las eulenas, ¿no? Hay otro grupo de algas que son flagelados, pero son dinoflagelados, ¿no? Pueden ser uni, pueden ser pluri. Ahí tenemos al Ceratium, por ejemplo. No puede ser las feofitas, porque las feofitas son pluri. No puede ser las rodofitas, porque las rodofitas son pluri. Las clorofitas pueden ser unipluri, pero ellos son verdes. Ellos no realizan la marea roja. Serían las pirrofitas, las algas pardas. Pardas amarillas. 10. Los siguientes sucesos ocurren durante la germinación del grano de polen. ¿Qué es el grano de polen? La actividad que desarrolla el gametofito del estambre para poder formar el tubo polínico, para poder permitir que estos gametos del grano de polen pasen por el tubo polínico hacia el pistil. Primer evento. El primero sería el desarrollo del tubo polínico, ¿no? Aquí está el pistilo. Y aquí estaría, pues, a ver. Aquí. Se forma el tubo polínico. Perfecto. Ese es uno, ¿no? Uno. Dos. Migración del núcleo generatriz. No, todavía no. Lo que tiene que haber es absorción del líquido. Tiene que lubricarse este tubo polínico. Dos. Acaba dos. Dos. Tres. Migración del núcleo generatriz. Claro. Tres. Muy bien. Tiene que los gametos del masculino tienen que pasar por aquí y por aquí. El tubo polínico llega al ovario. No, todavía no. Ruptura de lexina. 5. Acá sería 4. Y aquí sería 5. 1, 3, 2, 5, 4. Avión. Claro. Avión es la clave. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, el grupo de sangre está determinado por alelos que se expresan como antígenos o aglutinógenos presentes en la membrana de los glóbulos rojos o los eritrocitos. A la vez, se elaboran anticuerpos o aglutininas que circulan en el plasma. Pregunta, ¿qué tipo de anticuerpos se encuentran en la sangre de los llamados donadores universales? ¿Cuál es la sangre donador universal? O, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora que ya sabes qué son, mira. Para el sistema O tenemos A,
B. Tenemos a B y tenemos O. ¿En qué se diferencian ellos? Ellos se diferencian en los antígenos, ¿no es cierto? A ver, antígenos. ¿Cómo es el antígeno de A? A. ¿Cómo es el antígeno de B? B. Antígeno de A y B, también. Pero O no tiene antígenos, ¿te acuerdas? No tiene antígenos. ¿Por qué no tiene antígenos? Porque el alelo de O puede estar en A, el alelo de O puede estar en B, por lo tanto también está en AB. No necesita antígenos. Ahora, el anticuerpo, me está pidiendo anticuerpos. A ver, anticuerpos. El anticuerpo de A es B, el anticuerpo de B es A. Él no tiene anticuerpos, porque si tú le pones cualquier anticuerpo, se va a morir la sangre, ¿no? Va a haber hemólisis. Entonces, aquí, como no tiene antígenos, puede recibir tanto anticuerpo de A como anticuerpo de B. ¿Cuál es la clave? Avión, creo, ¿no? ¿Sí? Avión. Muy bien. Muy bien, Sandro, tú contestaste primero. Perfecto. Avión. Ese es solamente repasar. Tomas el material que ya te entregué en su momento de genética 2 y ahí te vas a guiar de lo que te he dicho. Bien, sigamos. En la herencia de la hemofilia no existe varón portador debido a que, claro, ¿te acuerdas de la herencia ligada al sexo? Esa herencia ligada al sexo, pues a causa de un gen ginándrico, ese gen ginándrico afecta solamente al cromosoma X. Por lo tanto, la mujer puede ser sana, puede ser portadora y puede ser enferma. Y debido a que el hombre solamente posee un cromosoma X, pues el hombre solamente puede ser sano o enfermo. ¿Te acuerdas que ahí habían enfermedades como el daltonismo, la hemofilia, la ceguera nocturna, distrofia muscular, color de ojos en las moscas, ¿no? La ictiosis, por ejemplo, ¿no? A ver, ahí ya están contestando, me dicen, profe, beso. A ver, las mujeres son las únicas que pueden ser portadoras. Ya, pero está hablando de los hombres. Está hablando de los hombres. Los varones nunca padecen la dolencia. ¿Pero por qué? Te está preguntando un por qué. Los varones solamente llevan un cromosoma sexual X. Claro, sí, muy bien. Sí, la clave C, perfecto. 3. El tubo polínico, lo vimos en la pregunta 10, ¿ah? El tubo polínico penetra al óvulo detrás del micrópilo. El micrópilo es la entradita al óvulo y se pone en contacto con. Ya ese tubo polínico tiene que penetrar todo el pistilo. La entrada, la entrada al óvulo se llama micrópilo. Una vez que atraviesa el micrópilo, este tubo polínico, ¿con qué se conecta? Con los gametos que están ¿dónde? En el saco embrionario. Recuerda que el saco embrionario es el gametofito del pistilo, no te olvides, ¿ah? 14. Indique la secuencia correcta de verdad y falsedad con relación a las siguientes proposiciones. A ver, el fragmoplasto aparece en anafase. Profe, ¿qué es el fragmoplasto? Ya, el fragmoplasto, ¿te acuerdas que es en las células vegetales? En las células vegetales, la pared celular no me permite ver el surco de división. Por lo tanto, hay un candado que se forma. Ese candado es el fragmoplasto. Y este candado es el que va a dividir la célula en dos, en las células vegetales. El fragmoplasto aparece en anafase falso. ¿Por qué? Porque en anafase se da la separación de cromátides hermanas. Por lo tanto, es falso. La neurona realiza la etapa S. Pregunta, ¿la neurona en algún momento se divide o no? ¿La neurona en algún momento se divide? Yo te dije, ¿ah? ¿Se divide o no? Sí, sí se divide. Te dije que perdón, la neurona madura a los 15 años. Entonces quiere decir que desde que naces hasta los 15 sí puede hacerlo. Entonces, como puede dividirse, sí ha pasado por la etapa S. Entonces es verdadero. Es verdadero. La progresión del ciclo celular se bloquea por daño en el ADN, no, porque hay
proteínas como la ciclina, por ejemplo, que se encarga de controlar eso? Falso. La P53 puede inducir a la detención del ciclo celular o la apoptosis. ¿Te acuerdas que la apoptosis es la muerte celular, no? ¿Te acuerdas que la P53 es una proteína que detecta cáncer, no? Ya, pues, avión. La clave es avión. Ahora, mira el siguiente esquema, te dice, en el esquema 1, muestra las diferentes etapas por las que atraviesa una célula durante su ciclo celular. De acuerdo a esto, señale la opción que contenga los acontecimientos que suceden en 1 y 2. Vamos. Está fácil, ¿no? En la 1, en la fase G1, ¿qué pasa con la célula? Únicamente aumenta su tamaño, ¿no es cierto? En la fase S se duplica la cromatina, se duplica el centriolo, o sea, está hablando de la síntesis de más ADN. Avión. 16. 16. La interfase del ciclo celular es la etapa donde se da la mayor actividad sintética. Y su periodo S, aquí está, se caracteriza por, en la etapa S que se da la replicación del ADN, ¿sí o no? En la replicación del ADN, así hablando ya, digamos, poniendo más leve al tema, a partir de una cadena doble de ADN se forma una nueva cadena. Esa cadena que se va a crear, pues para crearse necesita que se coloque muchos nucleótidos, ¿sí o no? ¿Nucleótidos de qué? De ADN, ¿sí o no? Y cuando tú hablas de muchos, o sea, de 11 a más, estás hablando de di, de tri o de poli. Poli, ¿sí o no? Polimerización de nucleótidos. Casi. Porque no se destruyen las histonas, no, eso es falso. Tampoco se separa el ADN, falso. Tampoco se forma ADN condensado, porque eso es en mitosis o en meiosis. En profase todavía, te está hablando de la fase S. Casa, polimerización de nucleótidos, quiere decir que se va a empezar a agregar o a crear nucleótidos en una cadena larga y una cadena pequeña en secuencia de 5 a 3. 17. La siguiente célula tiene como número diploide 2. ¿En qué fase se encuentra? Vamos, está fácil. Está fácil. A ver aquí. Son iguales. Tienen el mismo tamaño. Si tuviera, por ejemplo, aquí un color y acá tuviera, por ejemplo, otro color, así, yo pensaría que son, por ejemplo, cromosomas homólogos. Entonces, eso sería, por ejemplo, anafase 1 o anafase 2. Pero como son iguales, tienen el mismo tamaño, entonces anafase en la mitosis. Anafase en la mitosis. Está fácil. 18. Durante su práctica en el laboratorio, Gerald observa los nucleolos en células de cebolla. Por lo tanto, estas células podrían estar a ver, ¿en qué etapa puedes observar los nucleolos? Tú sabes que la célula después de que va a interfase, en interfase cuando entra profase, en profase se va a la carioteca, se va el nucleolo, ¿sí o no? Entonces en profase no puedes ver eso. En metafase tampoco puedes hacer eso. En anafase, mucho menos. A ver, vamos a ver qué sucede en telofase. A ver, en telofase la célula toma este aspecto, se forma el surco de división, se forma el anillo contráctil y también por cariocinesis vuelve la carioteca y también vuelve el nucleolo. Aquí puedo ver el nucleolo, entonces la clave es telofase. La clave es telofase. Es simplemente cuestión de que me acuerde cómo va el ciclo celular. Ya está. 19. ¿Qué pasaría si la especie humana
perdiera la capacidad de realizar el crossing over. Cuéntamelo todo. Casa, muy bien, casa, perfecto, casa. 20. Si un embrión de cocodrilo 2N32 empieza a desarrollarse y sus células experimentan mitosis sin desintegración de la carioteca, quiere decir que en la profase no hay cariocinesis y en telofase no hay citocinesis. Entonces, si no se va a la carioteca y no hay división celular, quiere decir que de todas maneras la célula se va a duplicar, pero en una sola. ¿Esa cuál es la respuesta? Ya ves, ya te ayudé. Vamos. Si la célula empieza haciendo 2N32 y te está diciendo que en profase no hay desintegración de la carioteca y te está diciendo que en telofase no hay división de la célula, entonces de todas maneras se va a dar la replicación del ADN, de todas maneras, pero la célula ya no va a ser 2N32, va a ser 4N64. 21. La migración de cromosomas simples, cromátides hermanas recombinadas, a polos opuestos se realiza después de la ruptura del centrómero de cromosomas dobles. Esto sucede durante la fase meiótica denominada. Mira, te explico. Esto es anafase 1, este es anafase 2. ¿Qué sucede en anafase 1? En anafase 1 se separan los cromosomas dobles. Así. Se separan los cromosomas dobles. Cromosomas homólogos dobles. Pero en anafase 2 de la meiosis 2 se van a separar cromátides hermanas recombinadas. Así. La pregunta es, la migración de cromosomas simples, cromátides hermanas recombinadas a polos opuestos se realiza después de la ruptura del centrómero de cromosomas dobles. Esto sucede durante la fase meiótica denominada anafase 2. Los hijos de los esposos José y María se parecen entre sí, pero no son iguales, pese a ser hijos del mismo padre. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la razón? El crossing over. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver quién me desarrolla ese ejercicio. Yo te voy a ayudar planteando la pregunta, tú lo multiplicas, ¿ya? El daltonismo, ceguera para los colores, es una enfermedad ligada al cromosoma X que depende de un gen recesivo, de minúscula. Y voy a poner acá normal, o sea que normal es de mayúscula. Si una mujer normal, cuyo padre era daltónico, si la mujer es normal, pero su padre era daltónico, ¿qué significa eso, muchachos? Que la mujer es portadora, ¿sí o no? ¿Y te acuerdas que portador es heterocigoto? O sea, es así. Se casa con un hombre normal, cuyo padre también era daltónico. Entonces, el hombre también es heterocigoto, pero el hombre es sano, mientras que la mujer es portadora, ¿sí o no? A ver, multiplica. Ya te ayudé bastante. Ah, ya la F1. Ojo que te está diciendo que el daltonismo es recesivo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener descendientes daltónicos? O sea, que todos te salgan con D minúscula, ¿no? No te está diciendo si es hombre o mujer, te está diciendo descendientes daltónicos, nada más. Ahí incluye pues hombre o mujer, ¿no? A ver, vamos a multiplicar para aquellos que todavía no cuadren la idea. Mayúscula con mayúscula, D mayúscula. Aquí es sano. Aquí, mayúscula con minúscula,
Sí, híbrido, ¿no? Sano. Aquí, sano. Y aquí, daltónico. Un cuarto de pollo. Un cuartito de pollo a la brasa. Listo. Vamos con la pregunta 24. La eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido se presenta cuando la madre RH negativo se inmuniza por antígenos del positivo, por un embarazo o transfusión de sangre, lo que afecta el desarrollo fetal. Pregunta, ¿qué probabilidad hay de que una mujer RH positivo se inmunice por embarazo si el padre de sus hijos es RH negativo? No podría ser, ¿sabes por qué? Yo te dije que en el caso de la mujer, para que se dé esta enfermedad, la mujer tiene que ser RH negativo y el bebé tiene que ser RH positivo. El contacto de ambos en el primer parto mezcla la sangre. Por lo tanto, el anticuerpo del bebé tiene contacto con la madre, la sangre se contamina y recién para el segundo embarazo se produce la enfermedad. Pero acá te está diciendo, ¿qué probabilidad hay de que la mujer se inmunice, o sea, se defienda, ¿no? Por embarazo, si el padre es negativo. Si el padre es negativo, así, RH negativo, y la madre es positivo, ponte a pensar, ¿el padre se puede embarazar? No, sí, como no se puede embarazar, a él no le va a afectar, es para la madre normal. Entonces, no va a haber inmunización, pues no va a haber defensa. ¿Ves? Nunca, nunca. 25. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es compatible con la herencia no mendeliana? Primera, la alopecia es una influencia ligada al sexo. Sí, sí, claro. Verdadero. El síndrome de Turner es una monosemía. Exacto. Acuérdate que es 45X, ¿no? Le quitan un cromosoma. Las histonas son consideradas como epigenomas, regulador y activador de los genes. Sí. El grupo sanguíneo ABO presenta dominancia por homocigoto y heterocigotos. Sí. Dedo. Bien. A ver esta pregunta, ustedes también me van a ayudar. Me dice, si cruzamos alberjas, dos plantas de arveja, una dominante de semillas amarillas lisas, ya, amarillas lisas, ¿correcto? Cuyo progenitor masculino era verde rugoso, ya, con otro homocigote recesiva para el color de la semilla y forma, ¿no? El otro sería verde rugoso, pero me dice que es homocigoto recesivo, o sea que es así. Entonces, acá me falta averiguar el genotipo. ¿Por qué? Porque primero me está diciendo, se cruzan dos plantas de arveja, una dominante de semillas amarillas y lesas. Dominante. Si me dice que es dominante, yo sé que es así. Pero hay un paréntesis. Me dice, cuyo progenitor masculino era verde rugoso. Quiere decir que uno de sus padres tenía el alelo recesivo. Entonces, esta planta que me mencionan aquí no tiene este genotipo, sino es de híbrido. Claro, es de híbrido porque te dice que su papá o uno de ellos era verde rugoso. Entonces, él es de híbrido. Multiplícalos. Pregunta, a ver, ¿cuántos descendientes de un total de 240 semillas presentarán carácter dominante para el color y forma de la semilla? ¿Cómo lo puedes multiplicar? Al ojo, mira, al ojo. Este con este, me sale así. Al ojo, este con este, me sale así. Acá hay 50, me está pidiendo dominante, ¿no? Acá hay 50 que son amarillos y 50 que son lisos. Respuesta, 120. ¿Se entendió o no se entendió?
A ver, por ahí me confirmas ya, si me has entendido, si no, para explicártelo de nuevo. Ya, voy a repetir de nuevo, mira. Si cruzamos dos plantas de arveja, una dominante de semillas amarillas lisas, aquí está, cuyo progenitor masculino era verde y rugoso, con otro homocigote recesivo, ya, homocigoto recesivo, ¿qué sería? Pues para verde rugoso. Pregunta, ¿cuántos descendientes de un total de 240 semillas presentarán carácter dominante para el color y forma en la semilla? Entonces ya tengo el genotipo de uno de los descendientes, ¿no? O de los que voy a cruzar. Pero el otro todavía no está definido. ¿Por qué? Porque me está diciendo, si cruzo dos plantas de arveja, una dominante de semilla amarilla lisa. Ya, yo sé que amarillo es dominante y yo sé que liso es recesivo, pero no sé si es homocigoto o heterocigoto. En el paréntesis me dice, cuyo progenitor masculino era verde rugoso. O sea, su padre de este descendiente era verde rugoso. Padre o madre lo mismo. La idea es que uno de sus padres era homocigoto recesivo. Así que si era homocigoto recesivo, por ende, él no puede ser homocigoto también. No puede. Lo más lógico es que él que sea híbrido, porque siendo de híbrido tiene algunos rasgos del papá, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ya tengo el alelo de ese descendiente, que es de híbrido. Ahora, ¿qué hago? Los voy a cruzar porque me está pidiendo cuántos descendientes de un total de 240 semillas presentarán carácter dominante para el color y para la forma de la semilla. Me están pidiendo los caracteres dominantes. Entonces, yo alojo, mira, este con este me sale este, ¿cierto? Este con este me sale, a ver, aunque no tengo que por qué multiplicar todo, al ojo nada más. Mira, al ojo. Este con este. ¿Cuánto me sale? Así, me sale así, me sale así y me sale así. ¿Correcto? Este con este. Me sale así, me sale así, me sale así y me sale así. Vamos. Clave. Dedo, ¿no es cierto? Claro, dedo, ¿no? Lo más lógico es que sea dedo. Muy bien. Perfecto, dedo. Dedo. Ya, espero que me hayas entendido, ¿ves? Eso es lo que te decía el paréntesis, te confunde, ¿no? Tú automáticamente piensas, ah, es amarillo liso, pero mientras no te dé el genotipo exacto, dudas, ¿sí o no? Entonces te guías por lo que dice el paréntesis. Con respecto al siguiente cuadro, responde las siguientes preguntas. Ya el cuadro hace referencia al grupo de protozoarios, ¿no? Los flagelados, los ciliados, los rizópodos y los esporozoarios. Bien, a ver, ¿qué nos dice aquí? 27. Los protozoarios sarcordinos, como la ameba, por ejemplo, se caracterizan porque poseen el cual es su órgano locomotor, que se crea a partir de yo te había comentado, los protozoarios, como no pueden crearse, como no tienen un órgano locomotor hecho, ellos tienen que creárselos. ¿Cómo se lo crean? Utilizando una parte de su membrana. ¿Cómo se llama ese aparato locomotor? Pseudopod. Casi. La mosca tsetse, la mosca africana, es el vector biológico de él. Recuerda que un vector biológico transporta de manera específica el patógeno y la única forma de que ese patógeno tenga contacto contigo es a través de una picadura que te genera el vector biológico. La mosca transporta, o la mosca tsetse transporta un protozoario llamado tripanosoma, pero tengo dos tripanosomas, tengo el cruzi y tengo el gambiense. En el caso del cruzi, el cruzi es transportado por un insecto llamado chirimacho, o también se le llama el chinchepotón, mientras que el gambiense es transportado por la mosca tsetse.
La leishmania es transportado por un insecto llamado titira. 29. Es una especie de protista ciliado, el único miembro que se conoce como patógeno para los seres humanos. Sus huéspedes incluyen cerdos, jabalíes, ratas, primates, caballos, vacas. La infección es producida entre estas especies por transmisión fecal oral. ¿Cuál es? Dice que es ciliado. Aquí tengo dos ciliados. Tengo al paramecio y tengo al Balantidium coli. El paramecium es ciliado, pero es de vida libre, o sea, no te hace nada. Está en tu lengua, te lo dije, ¿no? Está en el agua potable. Pero el Balantidium coli no, está en estos animales. En las secreciones, en sus carnes, en sus heces, ahí encuentran eso. Dedo. La última pregunta, a ver, me dice, grupo de protistas que cuenta con un macro y micronúcleo. Posee con microtúbulos y tiene como representante al. A ver, el único protozoario o grupo de protozoarios que tiene dos núcleos, uno macro y micro, serían los ciliados. Ciliados. A ver, tengo dos opciones, B y D. Flagelos, ¿no? Centrelos, no. Cilios en Tamoeba coli. La ameba es un sarcordino y tiene pseudópodo, así que es beso. Muy bien. Terminamos 1:53 p.m. Este material todavía no lo he convertido en PDF. Una vez que lo transforme, se lo paso a Vanessa. Ya se lo paso a Vanessa para que lo tengan ustedes. Muchísimas gracias. No te quiero quitar más tiempo. A ver, Karen me dice, profe, ¿puede repetir? Ya, listo, voy a repetir, señorita, no hay ningún problema. Ya, rápidamente lo repito, ¿ya? Del día 1 al día 7 está la menstruación. Del día 7 al día 12 están los 5 días infértiles. Del día 12 al día 18 están los 6 días fértiles. Del día 18 al 28 están otros 10 días infértiles. En total, ¿cuántos días fértiles tienes? 15. ¿Cuántos días fértiles? 6. Y una semana de menstruación. Profesor, ¿tendrá el PPT de genética 2? Claro, ahorita lo comparto, no hay ningún problema. Ahora lo comparto. Genética 2. Sí, eso solamente es en las regulares. En la menstruación somos fértiles o infértiles. Depende, pues si es regular, sí, si eres irregular puede ser 8 o 10 días. Dependiendo, puede aumentar. Profe, ¿los únicos talofitos son las briofitas? Exacto, sí, los únicos talofitos. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que tengan un buen día. Estudien, abríguense. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias.